Me ha puesto un Fennec a que eres malísimo en Rocket League y quieres mejorar. ¡Vamos! ¡He ganado un Fennec! ¡Let's go! Vale. Perdón por este principio de vídeo, pero es que tenía que hacerlo. Pero por suerte este vídeo es lo que buscas. Coge papel y boli porque esto empieza ya. Vamos con el primer consejo. Punto número 1. Ser lógico y jugar concentrado. Lo primero que tienes que saber es que Rocket League es un juego que se basa en las físicas. La posición del coche, la velocidad del balón y el ángulo de impacto determinan el resultado de cada jugada. Por pura física. Jugar concentrado te permite leer esas variables en tiempo real. No se trata de reaccionar rápido, sino de anticipar qué va a pasar dentro de 2 segundos. Cuando piensas en las partidas, reduces los errores y conviertes cada toque o intento de toque en una decisión útil. Y de verdad, recordad esto, Rocket League es un juego que se basa en las físicas. No hay ninguna otra cosa que pueda alterar el juego, ni la partida ni nada, es simplemente las físicas del coche y del balón. Y Leo, ¿por qué dices que debería jugar concentrado? Básicamente porque la concentración te ayuda a conectar partidas pasadas con la actual. Recuerdas errores, situaciones repetidas y patrones que ya has visto antes. Eso te permite corregir sobre la marcha en lugar de repetir fallos. Rocket League premia al jugador que entiende por qué pasan las cosas, no al que solo tiene buenos reflejos. Pensar es lo que transforma experiencia en mejora real. Cuando juegas concentrado, el juego se ralentiza mentalmente y la toma de decisiones es más clara. Empiezas a tener más tiempo para decidir porque ya sabes qué opciones existen antes de que la jugada ocurra. Esa claridad evita impulsos innecesarios y toques sin sentido. Jugar lógico no te hace menos creativo, te hace más eficiente. Y la eficiencia en Rocket League gana partidas. Punto número 2. Paciencia. Mejorar en Rocket League implica aceptar que el progreso es invisible durante largos periodos. Hay etapas donde juegas mejor pero no subes de rango y otras donde subes sin sentir mejora. La paciencia te permite mantener un estilo estable sin entrar en bucles de frustración. Cambiar constantemente la forma de jugar solo retrasa el aprendizaje, eso tienes que tenerlo clarísimo. Cuando entiendes que estás construyendo una base a largo plazo, los errores dejan de ser un problema y pasan a ser información. Cada fallo te enseña algo, aunque no lo notes al momento. La paciencia también te ayuda a disfrutar del juego incluso cuando pierdes. Y esa constancia es lo único que te permite acumular las horas necesarias para mejorar de verdad. Ser paciente también significa no compararte constantemente con otros. Cada jugador tiene su ritmo, su tiempo disponible y su proceso. Mirar solo el resultado final de otros jugadores puede desmotivarte injustamente. Cuando aceptas tu propio ritmo, juegas más relajado y aprendes mejor. Y eso, a largo plazo, se nota muchísimo. Si tú, por ejemplo, te comparas conmigo cuando tú llevas jugando 5 años y yo llevo jugando 10, tú piensas, claro, es que yo llevo jugando 5 años. Pero tienes que tener en cuenta que yo llevo jugando el doble, y eso se nota. Por eso cada uno tiene que ir a su ritmo. Tercer punto y muy importante, observar mucho. Observar es entrenar sin tocar el mando. Ver jugar a alguien mejor que tú te enseña cosas que todavía no eres capaz de ejecutar, pero sí de entender. Que esa al final es la magia de Rocket League, ¿no? No se trata de copiar jugadas, sino de absorber criterios de decisión. Ver cuando alguien espera, cuando rota y cuando no toca el balón es mucho más valioso que aprender una nueva mecánica. Por ejemplo, por decir algo así. Como ejemplo tonto. Revisar tus propias partidas te enfrenta a la realidad de tu nivel. Descubres errores que en directo justificas, pero en la repetición son evidentes. Que la has cagado, bro, que ya está, que la has cagado, que ya está, que la has cagado. También empiezas a detectar patrones, malas posiciones, malas decisiones repetidas, prisas innecesarias. Observar convierte la experiencia en aprendizaje consciente y acelera muchísimo el proceso. Cuanto más observas, menos dependes del instinto y más del criterio. Empiezas a reconocer situaciones antes de que se desarrollen. Eso te da seguridad y te quita ansiedad al jugar. Y es que observar no solo mejora tu juego, también hará que te sientas mucho más seguro durante las partidas. Aunque es todo positivo, bro, es todo positivo. Observa más. Punto número 4. Nada de mecánicas. Las mecánicas avanzadas suelen distraer del objetivo principal, que es ganar partidas de forma consistente. Muchas veces intentarlas te saca de posición y deja a tu equipo vendido. Algo que me suele pasar bastante, por lo que sea. Subir de rango no requiere jugadas espectaculares, sino cometer menos errores que el rival. Y eso se consigue jugando simple. Que por cierto, así como dato curioso, esto es algo que muy poca gente tiene en cuenta, pero literalmente gana el que menos errores hace. Así que apuntaros eso porque es importante. La mayoría de jugadores sobrevaloran las mecánicas porque son visibles y llamativas, pero el posicionamiento, la rotación y el timing son invisibles y mucho más importantes. Las mecánicas solo empiezan a marcar diferencia cuando todos ya dominan lo básico. Antes de eso, aprenderlas suele ser una pérdida de tiempo si tu objetivo es competir. Obviamente, en Super Sonic Lane a lo mejor sí que debes saber alguna mecánica porque todo el mundo sabe lo básico perfectamente, pero en Platino
En platino, hazme caso que no te hace falta. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no hace falta saber hacer un psycho en platino. Jugar simple no significa jugar mal, significa jugar inteligente. Un buen pase, un buen despeje o una buena espera valen más que un intento fallido de jugada aérea. La consistencia gana a lo espectacular. Y Rocket League al final premia al jugador fiable, no al vistoso. Y ojo, porque esto os lo estoy diciendo yo que soy freestyler, pero tenéis que tener esto en cuenta. Literalmente solo os renta aprender mecánicas si queréis ser freestylers como yo. Pero bueno, es que no renta nada, la verdad. Me refiero, está guapo y tal, pero no sé. Por lo general, nada de mecánicas, chavales. Y punto número 5 y último de este vídeo, pero no por ello menos importante. Entender que no se puede mejorar rápido. Chavales, Rocket League es un juego extremadamente exigente a nivel neuromuscular. Y no os he insultado, te lo juro. Simplemente esto significa que cada movimiento requiere coordinación precisa entre mente y manos. Al principio todo es consciente, lento y torpe, pero con el tiempo el cuerpo aprende y ejecuta sin pensar. Esa transición no se puede acelerar, es pura memoria muscular y se construye con horas y horas de juego. De hecho, si estáis en mis directos de Twitch, cuando alguien me pregunta cómo mejorar, le digo, juega, literalmente juega, porque es pura memoria muscular el Rocket League. Y es que después de miles de horas, el juego cambia por completo. No piensas ni en cómo volar, ni cómo girar, ni cómo caer al suelo, solo piensas en qué le tienes que decir a tu cuerpo que haga. No es lo mismo que pensar en hacerlo. Me explico, ¿no? En plan, me explico, ¿no? Es decir, yo pienso en qué hacer, pero no en cómo hacerlo, porque mi cuerpo ya sabe hacerlo. Por ejemplo, tú cuando quieres hablar no piensas en cómo hablar, piensas en qué vas a decir. Pues lo mismo con el cochecito de Rocket League. Esa actitud del cuerpo es el resultado de años de repetición y de práctica. No es talento ni suerte, es tiempo acumulado. Entender esto te permite disfrutar del camino y no quererlo todo ya. Que eso es un problema que tenéis todos hoy en día, que lo queréis todo ya, chavales. Que no se puede tener todo ya, chavales. Las cosas hay que trabajarlas. Aceptar este proceso te va a quitar una presión enorme de encima. Dejas de exigir resultados inmediatos y empiezas a valorar pequeñas mejoras. Cada partida suma, aunque no lo parezca. Y cuando miras atrás, después de años, te das cuenta de que todo ese tiempo era justo lo que necesitabas. Y ya, para cerrar el vídeo, os lo vuelvo a repetir, chavales. Muchísima paciencia con el Rocket League. El problema es que al ser un videojuego, hay mucha gente que no está dispuesta a dedicarle tantas horas como hay que dedicarle para ser bueno. Pero, si honestamente vuestro objetivo es ser buenos en Rocket League, pensad que vais a tener que dedicarle muchas horas. O sea, yo creo que estoy ya cerca de las 10.000 horas jugadas. Así que, o sea, imaginaos. Para que os hagáis una idea, eso es más de un año entero jugando sin parar. Sin parar, ¿eh? O sea, los 365 días del año jugando sin parar. O sea, imaginaos el nivel de... ¿Vale? Imaginaos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido, dejadme en comentarios si os ha gustado este estilo de vídeo y también decidme si queréis más contenido así. Suscribiros al canal y también dejad un comentario si os ha gustado y tal, diciéndome qué os parece el vídeo. Y nada más que decir, chavales, seguidme en Instagram para enteraros de todo lo que subo y nada, mi gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.